Siempre que llega nueva nación a Genshin Impact, hay mucha gente que vuelve al juego o que inicia su aventura, que se rusean todo el contenido en cuestión de pocos meses y que de repente se plantan con 100 y pico de lunas en el inventario. Porque sí, el pase de batalla, las misiones, los santuarios y un montón de cosas más dan muchas lunas y hay gente que a día de hoy tiene un montón. Dejadme en los comentarios cuántas lunas tenéis en el inventario. Pero también me he topado que cuanto más tiempo pasa de Genshin, más conozco gente que gasta protogemas en resina, cosa que los creadores nunca hemos recomendado, pero que si hay gente que gasta protogemas en resina y tiene más resina que el resto, deberá tener una guía para saber en qué gastarla eficientemente para no estamparla continuamente con artefactos. Además, estoy en la conflagración y no es porque acabe de hacerla o de grabar el vídeo de la conflagración, sino es por un tema interesante del vídeo. Así que hoy vais a tener una guía actualizada 2025 del gasto eficiente de farmeo, resina, lunas y cómo sacar el máximo provecho sin caer en el casino de los artefactos y que sintáis que estáis malgastando el tiempo y la resina porque no veis progreso en la cuenta, que es lo que le pasa a la mayoría de jugadores. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntos del hype para que el vídeo se posicione, crezca, se recomiende, explote. Tenéis, sabéis, 2 bendiciones lunares gratis, 2 migajitas para apoyar, o sea, para agradecer todo el apoyo y solo por dar free to play todo vuestro cariño al canal, pues eso, comentario, like, todo lo que no os cuesta nada y sabéis que ayuda un montón. Bienvenidos invitados a los streams, sorteamos mucho más. De hecho, no sé qué día estaré publicando este vídeo, pero estoy sorteando bastantes packs de 100 porque Lootbar, palomita, Lootbar nos está dando muchos packs de 100 para mí, para que yo tenga lo que quiera en la cuenta, pero realmente yo lo sorteo luego con la comunidad, así que aproveches y estáis comiendo. Gracias por estar ahí un día más y vamos con la guía definitiva del gasto eficiente de resina. Pues bien, lo primero, hay un orden que a muchos antiguos os sonará y a lo nuevo no, pero básicamente os explico. Primero hay que hacerse un plan y hay que tener en cuenta qué es lo que uno quiere sacar a medio y largo plazo para no ir como un pollo sin cabeza y que Genshin, seguro que os ha pasado, si sois en los comentarios, juegue con vosotros a ¡uy! Un banner muy bueno, ¡ay, lo quiero! ¡Hay unas multis! Y acabáis en un bucle ludopático de prácticamente tiráis a todos los banners porque al final os termina, entre comillas, hypeando y vendiendo todos los personajes. Eso ya lo conocíais de antes y para los nuevos, señores, hay que ser organizados y estructurarse. ¿Qué estructura? Intentar ir siempre por 2 o 3 equipos con sus soportes y demás, principalmente los soportes por encima de carries, y esos 3 equipos que estén comprendidos como mínimo del top 10 para arriba de mejores equipos del juego, teniendo en cuenta que si solo tenemos en cuenta que cada carry del Genshin, que la mitad de personajes son carries, tienen su propio equipo, hay a día de hoy más de 40 y 50 equipos en el juego, pero solo 10 que son los más fuertes que te pueden dar una tranquilidad y eficiencia en la cuenta muy grandes para disfrutar mucho más y, como siempre dije, el día de mañana subir a tu Sichuan Carry o a tu Xinjiang Nuker o a lo que te dé la gana de subir, jugar y que juegue y funcione muy bien. Eso es muy básico. Ahora, Phil, ¿en qué gasto la resina realmente? Tengo lunas, tengo resina, gasto protogemas en resina, acabo de empezar, mi cuenta no avanza, tengo 200 de resina al día que parece que se acaban en 5 minutos. ¿Qué hago? Pues bien, lo primero es, en AR45 se desbloquean los artefactos, los dominios a máxima dificultad, obviamente hasta que no tengáis eso no gastéis nada, y llegar a AR45, y en AR50 recién podéis desbloquear la extensión de personajes a nivel 90, que es el máximo, las armas y los talentos a nivel 10 que se desbloquean después del nivel 90. No gastéis lunas, ni hagáis el mono, ni cosas raras hasta ese nivel, porque todo lo que gastéis en dominios y en otro tipo de cosas con dificultades anteriores a la máxima dificultad os van a dar menos recompensas, con lo cual estáis malgastando los recursos. Primer tip para la gente nueva, los antiguos diréis, pues sí, pues es verdad, pues me acuerdo, pero ya a mí esto no me importa. Segundo, una vez tenéis organizado ya lo que más o menos queréis sacar y vais poco a poco coleccionando esos soportes concretos o correctos o los must pull, que son los, como os expliqué en otros vídeos anteriores, los literalmente 7-8 soportes que están en todos los equipos porque son los mejores del juego, entonces, ¿cómo los voy subiendo, no? ¿Qué hago? Pues bien,
Os podría decir que hay personajes que al 80 ya funcionan y otros que hay que subir hasta el 90, pero la realidad es que tenéis vídeos en el canal de qué personajes merece la pena subir al 90, que estará por aquí actualizado y de los más vistos de la historia del canal, y B, os diría que prácticamente a día de hoy la mayoría de personajes casi que termina mereciendo la pena subirlos al 90. Entonces, menos Aino y alguna cosa más, casi todos funcionan ya muy bien maxeados y por los talentos y algún otro criterio que Hoyoverse ha programado en el juego para que sirva el personaje, merece la pena subirse al 90. ¿En qué empezamos el gasto de resina? Niveles de personaje, esto también os va a sonar porque también lo he dicho en un montón de vídeos. Niveles de personaje, he visto a gente y he revisado cuentas con personajes al 70, ascendidos al 80, pero con full set de 5 estrellas con nivel 20. No, amigo, error. Primero son los niveles de los personajes. Las armas en una prioridad parecida, solo que las armas, el único disclaimer es que no subáis todas las armas. Subir las armas correctas, buenas, que estén a vuestro alcance para cada personaje. ¿Qué arma es la buena y la correcta para cada personaje? Mirar la build, porque siempre sean opciones free to play si no sacáis su arma promocional, o este arma R no sé cuántos es mejor que este otra. Entonces simplemente es ver cada build de cada personaje y pues implicarse un poco. Estudiar, que la gente últimamente quiere ver un TikTok de 1 minuto y pensar que viendo un TikTok de 1 minuto sabe cómo funciona Nefer o sabe cómo funciona Flints, y no, amigos, no funciona así ni la vida ni nada. Y luego de los niveles y las armas, los talentos. Los talentos son el escalado de daño de los personajes. En el caso de Nefer, todo su daño realmente es su elemental y se puede jugar 1-10-1. Nefer, hasta que no llegues a tener la mínimo 1-8-1 y seguramente luego más porque te gusta y quieres que haga más daño, por muchos artefactos que tengas no va a hacer prácticamente nada. Entonces, ahí se gasta la resina y los que tengáis lunas ahora os explico también cómo hacer esto bien hecho. Y luego ya por último, y una vez el resto esté, los artefactos. Pero los artefactos, de nuevo, otro tip salvavidas que os voy a dar es intentar, si la cuenta es nueva, como mínimo sacar cosas medio decentes que hagan el arreglo para que el personaje funcione, principalmente con el main stat y algunos substat correctos, aunque luego no suba bien el ítem. Y una vez ya tenéis artefactos 5 estrellas nivel 20 y que el personaje haga las cosas medio decente, ahí ya os ponéis a querer tener artefactos perfectos, cosa que la gente no hace y cosa que hace que mucha gente tenga builds rarísimas, pero el personaje no funcione de ninguna manera. Ludwar, eres un migajero, hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Siguiente punto. Y ahora sí vamos con las lunas o el exceso de resina. Después de saber el orden que os acabo de explicar, ahora es donde vamos a entrar en materia. Las lunas, ¿para qué se gastan? ¿Para artefactos? Sí y no. Vamos a dejar ese último punto que es muy interesante. Las lunas principalmente sirven para subir armas que recién salgan en la versión o región donde sale el personaje en concreto, como ocurre muchas veces, como por ejemplo, pues sacas a Nefer y su arma y pues en muchas ocasiones el arma a veces no puedes prefarmearla o alguna de las cosas se queda en el tintero. Pues en ese momento las lunas son el mejor comodín porque aunque tenga menos RNG el material para subir el arma o un material para subir un talento, es, digamos, un RNG fijo. Tú puedes farmear artefacto y a nivel RNG existe la posibilidad de que te salgan 25 artefactos malísimos consecutivos que no te sirven y los vas a quemar. Sin embargo, aunque el RNG salga menos cantidad de material para subir un arma o un talento, siempre te va a dar el material que sirve y siempre te va a aportar algo a la subida de ese talento en mayor o menor cantidad. Entonces, eso es lo primero en prioridad. Luego, cuando sale un boss, por ejemplo, el boss para ascender a Nefer, y quieres tener a Nefer los primeros días, ya que está el tren del hype de las redes sociales de Nefer, los vídeos, los equipos, los daños grandes, todo el mundo la saca, vídeos de tiradas, tu creador favorito sacó doble legendario, no soy yo saqué doble de Furina. Entonces en ese momento las lunas también son un buen comodín porque te permite jugar a Nefer los primeros días en vez de tener que esperar igual 3 o 4 días después de que todo el mundo haya hecho 80.000 vídeos y la haya probado todo el mundo. Y tu amigo esté diciendo, mi Nefer está rota, pega 150k por golpe. Y tú digas, ay, no he podido subirla a nivel 60 todavía. Para eso las lunas son muy buenas.
Y también para todo lo relacionado con que el personaje no puedas construirlo el primer día, pero para los artefactos básicos. Es decir, esto sigue la norma también de las escarchas y las plumas, sobre todo de las escarchas. Si bien todos soñamos con las escarchas, hacer el ítem que nos falta para dejar a nuestra furina perfecta y nunca sale el que queremos, las escarchas realmente no son para eso, sino que son para cuando tienes un personaje como Nefer y estás dale que te pego y no te sale el cáliz de maestría con proporción, pues usas escarchas para sacar este último cáliz que por fin complete la build y aunque no sea perfecto, te completa la build. Pues las lunas, si la vas a gastar en artefactos, en prioridad después de todo esto, es para esta situación. Y por último, ¿dónde podríamos gastar lunas de forma eficiente a nivel artefactos? Porque, señor de la pantalla, estoy en late y ya tengo todo lo que quiero subido y ya solo quisiera tener mejores artefactos para dejar a mis personajes perfectos, aparte de guardar siempre algunas y tener un colchón para personajes nuevos. En la conflagración. Como os decía al principio, estar en la conflagración no es cuestión de casualidad, aunque también. A día de hoy, como en la conflagración cada 120 de resina nos regalan un artefacto extra gratis, significa que los 10 días que dura el bufo a los artefactos de la conflagración y el farmeo, que todavía hay gente que de repente se encuentra que, ay, no puedo farmear artefactos, y me preguntan, ¿se ha bugueado? Phil, mi juego se ha roto, no puedo sacar artefactos. Porque no lees. Porque aquí te pone bien clarito que son 10 días lo que te permite farmear, pero no lees. Mira aquí, recompensas. Mirad lo que pone ahí arriba. Tiempo restante del brote de la perturbación. 9 días, 12 horas. Y aquí lees un poco más. Pero la gente no lee. ¿Por qué? Porque estamos en Genshin y la gente no lee. Entonces, esos 9 días, 12 horas que faltan desde hoy que reseteo la conflagración Estigia, es un buen momento para farmear artefactos, sobre todo en cuentas late. Las cuentas más late que realmente queráis o bien gastar resina o bien gastar lunas, teniendo en cuenta que recomendaría dejar un colchoncito de 10 lunas por si acaso, y teniendo en cuenta que el pase de batalla comprado os da 5 lunas extra y el pase de batalla, o sea, el pase de batalla normal, si lo compras te da 10 lunas en total. Y luego el otro pase de batalla, que es más pay to win aún, te da una pluma reroll extra y 5 lunas más. Son 15 lunas por versión, más las de las recompensas, las misiones y las que van dando por eventos, por recompensas del correo y demás, ¿no? Recomiendo tener un colchón de 10 lunas, como mínimo, por lo que pueda ocurrir, que te salga un personaje justo que, ay, tengo Yansan C5 y hasta que no la tenga C6 no la subo, cosas así, ¿no? Colchón de sorpresas en los banners. O no tengo a Mona y justo me salió Mona, aprendo 50-50 y pues la quiero maxear y subirla. Pues un colchón de lunas para imprevistos que suele ocurrir. Pero a partir de ahí, la verdad es que muy en late y para las cuentas más late, la mayoría de la gente que me ve seguramente después de 5 años de Genshin Impact, la conflagración es mínimamente eficiente para el farmeo de artefactos. Te van a dar más artefactos que te dan más defensa, que al final es más basura, pero que puedes quemarla también en relicario para que te dé más basura todavía. Y entre miles de artefactos aumentas un 0,01 la posibilidad de tener un mejor artefacto a medio y largo plazo. Además de que en la conflagración se pueden farmear sets nuevos. Se pueden farmear los sets de Flins y de Lauma tranquilamente, de soporte y carry de Notcry. Así que el final del todo de este vídeo de gastar eficientemente es aquí. Cuando no tenéis nada que hacer de verdad, y no recomiendo a día de hoy gastar ya muchas coronas ni muchos talentos a nivel 10, dejarlos al 9, porque las coronas ha reducido, digamos, la cantidad de coronas que nos dan por versión desde el principio del juego. Porque como ya expliqué un día, y esto va a volar la cabeza para quien no lo vio en otro vídeo, pues hay una luna aquí, o sea, hay una corona aquí que cuesta una multi. Y entonces quieren, entiendo yo, que darle más valor a esta corona de aquí para que la gente la compre y, por supuesto, pues que gaste estos brillos que cuestan gastando deseos, para que no los gasten en más deseos, es decir, economía de antiinflación, en resumen, dentro de una economía establecida estudiada en un juego, y que llegue un punto en el que los jugadores más late, que hemos gastado más coronas, ya veamos que no dan suficientes e igual empecemos a plantearnos comprar esta de aquí. Se nota mucho que es algo súper estudiado. Así que, señores, muy bien resumido, y mandarle este vídeo a cualquier amigo que digáis, que yo gasto resina y no mejoro nada. Mandarle este vídeo y que aprenda cómo gastar la resina. Sobre todo, no equipéis más de 3 equipos, sino ir a por 3, y una vez ya estén bien construidos y jugables, ya ahí podéis hacer un poco el mono con la resina. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por apoyar tantísimo el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.